Cuando empiece a grabar. Muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, importantísimo para nuestra asociación, que es la defensa de los derechos humanos. Porque si algo decidió nuestra vocación como juristas y como filósofos es la defensa de las víctimas de las dictaduras. Se encuentran con nosotros el director de la Fundación Internacional, Baltasar Garzón, y su nombre es un jurista y abogado, es Rodrigo Lledó. Rodrigo Lledó, que tenemos el honor y el placer de tener con nosotros. Muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues cuando quieras puedes, la pregunta es, ¿qué consiste, cuándo se funda la fundación, valga la redundancia, Internacional Baltasar Garzón, y qué cosas hacéis y qué pretensiones que habéis conseguido y por qué es importante apoyaros y apoyar a todas las asociaciones y fundaciones que en ese mismo interés? Sí, bueno, muchísimas gracias, Antonio, por esta oportunidad, por el Gracias a espacio, vosotros. por poder dar a conocer lo que hacemos en la Fundación. Como mi acento lo delata, yo soy chileno y comprenderás que siendo chileno para mí es realmente un honor, un privilegio trabajar en la Fundación que es presidida por el juez, el antiguo juez, que puso en la cárcel a Pinochet, aunque fuera por un tiempo breve, ¿no? Efectivamente él solicitó la extradición de Pinochet a España y la extradición fue concedida, finalmente fue concedida a pesar de todas las dificultades jurídicas, solo que por razones humanitarias él volvió a Chile y a lo mejor quienes nos escuchan podrán recordar, y si no, los invito a buscar las imágenes de Pinochet regresando a Chile después de haber estado tanto tiempo privado de libertad. Llega en silla de ruedas, como muy así, muy afligido, ¿no? Una persona mayor, octogenaria, que no era capaz de enfrentar a la justicia, y sin embargo él baja del avión, se levanta, camina, levanta el bastón y saluda a sus amigos y todo, ¿sí? Como casi una burla para la justicia internacional, a pesar de que se habían pedido desde España varios informes, más bien contrainformes médicos, porque ya se sabía que su salud no estaba así de agravada. Bueno, pues lo que hacemos en la fundación que lleva el nombre de ese juez, de Baltasar Garzón, es precisamente continuar una lucha de las víctimas de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en contra de la impunidad, que es nuestro gran enemigo a batir. Nosotros somos una fundación que es creada en el año 2011, pero que empieza a ser operativa en el año 2012, luego que se cumplen los plazos y requisitos, y precisamente coincide con el tiempo en el que, a raíz de otro proceso que Baltasar realiza aquí en España, referido a los crímenes del franquismo, pues se tiene que enfrentar una serie de denuncias en su contra, entre otras la trama Gürtel, por otro lado la propia una querella supuestamente por unos fondos y falta de imparcialidad, supuestamente con unas clases que dio en Nueva York, y luego la otra era precisamente investigar los crímenes del franquismo a pesar de que había una ley de amnistía, ¿no? Bueno, recientemente se ha recordado que la ley de amnistía pues fue establecida para que salieran en libertad quienes habían sido presos por la dictadura franquista y no tenía como objetivo garantizar la impunidad de violadores de derechos humanos. No fue ese su sentido original, hay incluso instrucciones por ahí, ¿no? Y se ha debatido últimamente, se ha recordado este tema, porque precisamente ha tenido un avance importante el proyecto de memoria histórica, memoria democrática aquí en España. Pues bien, la fundación surge en un momento en el que Baltasar es suspendido, digamos, de sus funciones como juez, y la idea era, de alguna manera, poder continuar con esta obra, continuar con su legado, digamos, en materia de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, por una parte, por otra parte, en favor de los derechos humanos y defensa de las víctimas, y por otro lado, en favor de la jurisdicción universal y del derecho penal internacional. Entonces, bueno, la fundación primero es, en primer momento,
es dirigida por María Garzón, la hija de Baltasar Garzón. Lo dirigió la fundación por 7 años y desde el año 2019 pues he tenido el privilegio, digamos, de ser designado director de la fundación. Si me permites, quisiera compartir pantalla un poco Sí, por supuesto. para mostrar, digamos, nuestra página web. La pueden consultar también, porque aquí está un poco todo lo que hacemos, ¿no? Como decía, la fundación fue creada en el año 2012 y aquí están un poco nuestros ejes, ¿no? Por un lado está la jurisdicción universal, ¿sí? Y el derecho penal internacional. La jurisdicción universal, para que los sepan los quienes no lo conocen, es la que ha permitido, la que permitió el caso Pinochet, la que permitió el caso Silingo y tantos otros casos, porque las víctimas son universales, los derechos humanos son universales, ¿no? Sí, eso es, perdona, Rodrigo, eso Sí. es un tema muy importante en el ámbito de los juristas y sobre todo los que se atienen se obcecan a que sea el Estado y que se limite a sus competencias, el derecho penal internacional se limite a las competencias estatales y que no haga estas cosas como hizo Garzón, de poder meter, aunque sea por un breve plazo de tiempo al dictador Pinochet en la cárcel. Claro. Y eso sería muy importante resaltarlo, cómo debe ser la jurisdicción universal cuando la persona son derechos universales. Claro, mira, aquí mismo en la página web coloca un poco una reseña de qué es la jurisdicción universal, pero básicamente, para que lo pueda entender todo el mundo, es un principio de competencia, un principio de jurisdicción que autoriza a cualquier Estado de cualquier parte del mundo a ejercer jurisdicción, a hacer justicia, a buscar justicia, cuando se han cometido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Dicho de otro modo, crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. Y entonces lo que postula la jurisdicción universal es que cualquier juez de cualquier parte del mundo tiene jurisdicción o puede ejercer esta jurisdicción, porque los derechos humanos son precisamente universales, ¿no? Y entonces se compete a todas las personas, a todas las jurisdicciones, velar porque no existe impunidad cuando han habido estas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Rodrigo, yo quiero, para hacerlo más dinámico, yo creo que se está ampliando al ecocidio y a lo que mantengo yo, que creo que también se consiga a lo que he denominado biocidio, o sea, una especie de ecocidio unido a genocidio, que creo que eso es la jurisdicción internacional universal y la ONU o los órganos competentes que actúen en este ámbito podrían también ampliarlo, no solamente la defensa de los derechos humanos, de las víctimas, en los casos que tú has dicho, de lesa humanidad, de víctimas, grandes víctimas de torturas, como pasó en Chile o en Argentina con sus dictadores, no hace muchos años, porque estábamos en la enseñanza media y recordamos perfectamente esos hechos. Y ya se sabía que se estaba tirando a opositores en avión al Atlántico, a los tiburones directamente, y se una y se amplía a la defensa de la naturaleza, porque estamos con la emergencia climática y el cambio climático, estamos en una situación de que se debe defender luchar contra el ecocidio, o lo que denominamos biocidio, esa unión de ecocidio o genocidio, como refugiados del medio ambiente. Muy bien, pues Rodrigo, puedes seguir, perdona la interrupción. Sí, no, está perfecto. Claro, los crímenes que hoy día son competencia de la Corte Penal Internacional por una parte y que son materia de la jurisdicción universal son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional además ejerce competencia sobre el crimen de agresión, es decir, una guerra de agresión, ¿sí? Antiguamente los tribunales de Nuremberg lo llamaron crímenes contra la paz. Y existe otro crimen que vendría a ser un quinto crimen, que estamos nosotros desde la Fundación, junto con otras organizaciones, particularmente con la Fundación Stop Ecocidio. Ellos han convocado un panel de expertos sobre ecocidio, al cual fui invitado y tuve el honor de participar y formar parte de esta iniciativa. Y hemos definido qué se entiende por ecocidio, que es el crimen de ecocidio con miras a que los estados en un futuro próximo puedan aprobar una enmienda
del Estatuto de la Corte Penal Internacional para que el ecocidio se incorpore como un crimen más de competencia de la Corte Penal Internacional. Incluso hemos propuesto un cambio en el preámbulo del Estatuto, porque el Estatuto es antropocéntrico, ¿verdad? Y necesitamos una mirada biocéntrica, necesitamos proteger a la naturaleza en sí misma, no solamente porque nos sirve, ¿no? Este concepto de recursos naturales, la naturaleza como que fuera un recurso, algo donde tú puedes ir y sacar cosas y tienes que tener cuidado de que no se agote para que se pueda regenerar. La naturaleza es más que eso, es un sistema. Según los científicos es un sistema, es como si estuviese vivo, ¿no? Es si estuviese viva. Y nosotros pues vivimos de ella, vivimos en ella, vivimos gracias a ella, sin ella no es posible. Entonces es muy interesante que la palabra ecocidio es un término greco-latino que viene del griego, la primera parte es griega, que es oikos, que significa hogar, significa casa. Y por otro lado, cidio, que es latino, ¿verdad? Que significa matar. Por eso el homicidio, ¿no? Entonces, ecocidio literalmente significa matar nuestra propia casa, ¿sí? Entonces es casi un suicidio colectivo, digamos, lo que estamos haciendo, y la idea es que cuando hay una alta probabilidad de que estas cosas sucedan, pues la comunidad internacional tome cartas en el asunto y pueda prevenir que esta situación ocurra. El crimen de ecocidio, pues ya lo hemos definido y estamos esperando la siguiente Asamblea de Estados Partes. La que viene ahora es en diciembre y en esta no llegamos porque hay que hacer todo un trabajo con los estados, digamos, un trabajo diplomático que estamos haciendo. Ya estuvimos en la COP26 hace muy poco, promoviendo precisamente el crimen de ecocidio, y pues nos ha ido bien en principio, pero necesitamos un poco más de tiempo. Yo creo que la enmienda va a ser propuesta ya el próximo año, en 2022, para que ojalá que esto llegue a ser una realidad antes de 2025, porque de verdad necesitamos, digamos, esta... Sí, pues tenéis todo el apoyo de nuestra Asociación de Encuentro, Humanidad y Filosofía en cuanto a su parte de jurista. Pues, y nosotros, como te he dicho antes, insistimos en ese ecocidio y en el biocidio. No solamente, pues es un atentado al hogar, no solamente a la naturaleza. Aquí en el Mar Menor estamos viviéndolo en los últimos años y la legislación española debería intentar hacer algo y ponerlo también en el Código Penal. La legislación española, registrarlo en el Congreso de los Diputados también será avanzado en la defensa de esos derechos. Y a nivel internacional también, si el ecocidio lleva aparejado grandes desplazamientos de pueblos, incluso genocidio, intentar que ese ecocidio pase a un biocidio, sea mucho más fuerte que el ecocidio, aunque como ecos ha dicho tú, significa hogar, también podría estar ahí junto. Que es un poco lo que, si me permites, Antonio, un poco lo que pasa quizá en Brasil, ¿no? Y por eso también en Brasil, no es de extrañar que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, haya sido denunciado varias veces por distintos organismos internacionales e incluso por pueblos indígenas, precisamente por la destrucción de la Amazonía, ¿no? Y allí se mezcla precisamente lo que tú mencionas, una destrucción de la naturaleza, pero también una persecución de los pueblos indígenas y en particular de aquellas personas que son defensores del medio ambiente, ¿no? Dirigentes indígenas. Ocurre lo mismo en Ecuador, ocurre lo mismo en Colombia, ocurre lo mismo en todos los países que hacen de alguna manera frontera con la Amazonía, ¿no? Los indígenas, quienes defienden el territorio, quienes defienden la naturaleza, pues se ven muchas veces perseguidos, y ahí en Colombia es dramático, hay asesinatos sistemáticos, ¿no? De personas que defienden el medio ambiente. Bueno, nosotros tenemos sede también en Colombia y allí tenemos un convenio con el Consejo Regional Indígena del Cauca, y con ellos pues estamos desarrollando algunos proyectos para intentar mejorar la situación de seguridad de ellos y que se respeten los derechos humanos de las comunidades indígenas, que allí en este caso no hablamos no solamente de derechos individuales, sino también derechos colectivos, ¿no? Derecho a la propia identidad colectiva, a la propiedad colectiva de la tierra y a defender su estilo de vida. Es curioso, Antonio, que fíjate que en los territorios en los que hay pueblos indígenas, la naturaleza está preservada, ¿sí? Y donde no hay pueblos indígenas, pues ha habido una devastación de las grandes corporaciones internacionales
para depredar, digamos, estos recursos Sí, sí. sin límite alguno, ¿no? Sí, es Y que esto es lo que tenemos que hace mirar. poco, Rodrigo, perdona, hace poco Noam Chomsky nos comentaba que esas corporaciones, grandes corporaciones mundiales, internacionales, como se rigen por un principio de beneficios Claro. y que no quieren entrar en pérdidas, todo es beneficio, o sea, las externalidades que se producen sociales y en la ecología son terribles, entonces les da igual, ellos funcionan con los beneficios y están destruyendo el pulmón del planeta Tierra, que es el Amazonas, y cometiendo un biocidio a la especie humana casi, o sea, contribuyendo al cambio climático a peor. Sí, bueno, es fácil de adivinar, digamos, o de conceptualizar. La empresa, por definición, busca el mayor beneficio con el menor Mm, esfuerzo posible y en el mm, menor tiempo posible. Eso es así. mm, Y eso está bien mm, que sea así. El problema es que hoy día las grandes corporaciones internacionales tienen más poder que muchos estados. mm, Y entonces prácticamente están creando sus propias normas o están forzando a los estados a que flexibilicen sus normas para poder cumplir con su objetivo, que es mm, tener, como decía, el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Es por eso mm. que necesitamos que de alguna manera la comunidad internacional se fortalezca, porque son los estados, son los gobiernos, del signo que sean, del signo político que sean, pero son los estados y los gobiernos los que velan por el interés colectivo, ¿sí? La corporación no vela por el interés colectivo. La corporación tiene que jugar dentro de las reglas del juego que tienen que ser establecidas por el Estado, porque el Estado sí que tiene que velar por el interés colectivo. Y entonces el problema justamente es que hoy día hay muchas corporaciones que tienen más poder que muchos estados, ¿no? Y entonces es una anomalía propia de nuestro tiempo que no se veía con anterioridad en siglos anteriores, pues esto no se veía, las corporaciones siempre estaban ligadas a los estados y los estados pues establecían tratados y demás y se lograba, digamos, un cierto acuerdo, un cierto consenso. Hoy día Por las eso, corporaciones lo que buscan es precisamente que nadie las limite, que nadie las regule y el resultado pues es lo que estamos viendo. Hay una... por eso, Rodrigo, perdona, es que los juristas tenemos que estar al día siempre y adelantar todos los delitos que pueden hacer estas grandes compañías cuando se desmadran, podríamos decir, y no le importa esas externalidades ecológicas o sociales. Pues estamos hablando de la jurisdicción universal, que es un tema muy importante y que se debe comprender, que parece que la gente obcecada en la legislación del Estado y que el Estado no sobrepase su frontera en nada, se olvida que existe una jurisdicción universal y de amplia tradición española, de Vitoria, de todo, ¿no? Está Sí, por ahí. exactamente. La jurisdicción universal surge con Hugo Grocio, de ahí en adelante, digamos. Y surge precisamente por ciertos delitos como la piratería que se cometen o se cometían en tierra de nadie, ¿no? Y no había ningún Estado que fuera competente. Pues con el tiempo, hoy día se aplica a todos los crímenes internacionales que intentan proteger los derechos humanos. Porque entendemos que hoy día son universales y que ocurran donde ocurran, si el Estado donde han ocurrido, el territorio donde han ocurrido, no es capaz de juzgarlo, entonces tiene que ser alguna otra jurisdicción la que pueda hacerlo, porque esto va en beneficio o es de interés de todos, digamos, de toda la humanidad. Bueno, esta es una línea de trabajo que tiene establecida la Fundación. Otra línea de trabajo es los derechos humanos en general, ¿no? Y aquí entra todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas, con derechos de la mujer y también todo lo que hacemos con temas de memoria histórica en España, ¿no? Trabajamos temas de memoria histórica en España. El día de ayer hemos clausurado un seminario, un congreso sobre educación y memoria. Hoy día se debate una nueva ley de memoria democrática para intentar reparar a las víctimas e intentar recobrar la memoria de aquellos que defendieron a la democracia en este país, que han sido olvidados y que en muchas ocasiones ni siquiera sus restos han podido ser recuperados, ¿no? Entonces, Yo quiero, sí. Rodrigo, perdón, hay un ruido así ambiente, pero bueno, se va enseguida.
yo quiero, ya que hablas de la memoria histórica y que la ley de amnistía que se aprobó Sí, no impide que se pueda juzgar a los criminales que estén vivos todavía, que cometieron tortura y asesinato en la dictadura de Franco. Yo quiero recordar que hubo manifestaciones en apoyo de Baltasar Garzón. A mí me gusta recordar lo positivo que es de la lucha de Baltasar Garzón, no todo el jaleo que se le formó, pero esa defensa que se hizo el pueblo español de Baltasar Garzón como un juez que se atrevía a hacer justicia frente a la legislación, eso es lo que hay que defender siempre, sobre todo si queremos, si somos juristas. Yo digo, yo no entiendo a los demás juristas como no quieren que se investigue o que se juzgue hechos de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad. La ley de amnistía no puede ser un obstáculo. Recordemos, entonces los nazis podrían haber dicho que los juicios de Nuremberg eso no tiene valor o que los juicios que se hacen a los colaboradores de Hitler y de los campos de concentración y exterminio tampoco eso tiene valor. O sea, ahí hay una incomprensión general que a mí me gusta que el pueblo español no hace años, no hace mucho, saliera en Madrid y en muchas ciudades en apoyo de Baltasar Garzón. Y yo creo que ahora es otra una oportunidad, ¿no? Con la nueva legislación que se pretende, a ver si se puede, si tiene el valor y si tiene los apoyos suficientes, ¿no? Estabas hablando de eso, ¿no, Rodrigo? sí, precisamente una de las cosas que Baltasar recuerda con Mm, mayor cariño es que a pesar de lo mal que lo pasó en ese momento, el juicio en mm, su contra sirvió para que por primera mm, vez quienes eran sus testigos, que eran las víctimas, pudieran mm. declarar ante un tribunal y que fuera un tribunal, nada menos que el Tribunal Supremo, el que se viese obligado a escuchar a las víctimas, víctimas que por lo demás no querían escuchar en principio, ¿no? Que molestaban. Y entonces se dio un proceso, un momento en el cual el tribunal se vio obligado a hacerlo, lo hizo con el respeto debido y las víctimas tuvieron por primera vez la oportunidad de contarle a un juez lo mal que lo habían pasado y lo mal que lo siguen pasando, porque siempre se tiende a pensar de que estos son temas del pasado, ¿no? Y bueno, claro que ocurrieron en el pasado, pero es hoy Pero día en sí, el presente cómo claro, podemos resolver claro. un tema que sigue siendo doloroso para muchas familias, ¿no? O sea, hay muchas familias que todavía tienen al abuelo o incluso a un padre o a un hermano enterrado en una cuneta Y, y y eso para, y para no puede la ser. moral social, y para la moral social del país, o sea, si También, somos un país democrático, civilizado, culto, debe haber un juicio de todos esos crímenes, como los nazis, nadie critica a Israel que secuestre a un criminal nazi en Argentina y se lo lleve a Jerusalén y lo juzgue, ¿no? estás hablando del Y, caso Eichmann. por ejemplo, el caso Eichmann, ¿no? Que tan famoso en filosofía, Anne Heller, Sí, Hannah Arendt y Hannah luego Arendt. Hannah Arendt y luego Anne Heller, porque aquí Ah, invitamos en el 2004 a Anne Heller, que estaba en la misma clase allí que Hannah Arendt, y están muy relacionados tanto la justicia como la filosofía, y es necesario para una sociedad que se quiera democrática y civilizada, esclarecer y hacer justicia en esos ámbitos, que no pueden quedar ahí olvidados, no solamente sí. por las víctimas que están vivas o los criminales que estén vivos, sino por la misma sociedad. Claro que sí. Bueno, y la tercera línea de trabajo que tenemos es corrupción y crimen organizado, ¿no? Y aquí lo que hacemos es promover de momento que se incorpore a la legislación española una directiva, que se transponga la directiva europea sobre protección de alertadores. Aquí lo que intentamos hacer es brindar protección a los alertadores. ¿Quiénes son los alertadores? Son personas como Julian Assange, como Edward Snowden y tantos otros, como Hervé Farchiani, que se deciden a denunciar un caso de corrupción o se deciden a dar a conocer a la luz pública cosas que son secretas y que están siendo secretas precisamente porque hay gente que tiene interés en que no se sepa, porque son o actitudes inmorales o ilegales o indebidas, ¿no? Allí se dio a conocer, gracias a Wikileaks,
todo lo que ocurría en las cárceles de Abu Ghraib, ¿no? Donde eran verdaderos centros de tortura y de detención, pues destacan la corrupción de los papeles de Panamá, ahora han salido los papeles de Pandora, etcétera. Bueno, esas personas que denuncian, esas personas que alertan sobre algo que no está bien, pues sufren consecuencias, ellos son perseguidos, ¿no? Y lo que intentamos entonces es desarrollar proyectos que tiendan hacia la protección de la persona alertadora. Son verdaderas víctimas, digamos, sociales, víctimas en nuestro tiempo, ¿sí? Y son excluidos, son expulsados, muchas veces se ven incluso obligados a abandonar su territorio, su país, porque están siendo acosados o perseguidos en el propio entorno en el cual han denunciado. De estos casos hay muchísimos, desde estos casos famosos que he nombrado, pero también, por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer en el ejército que denunció a su jefe por acoso sexual y que finalmente terminó ella teniendo que renunciar porque el entorno en el cual estaba, su entorno laboral, pues la llevó a eso, ¿no? Por no hablar de otros casos también de corrupción tan conocidos aquí en España, ¿no? Yo quería insistirte y preguntarte sobre el caso de Assange, que fue, Baltasar Garzón es abogado, o fue abogado de él, pues recordando lo que Noam Chomsky, que he puesto aquí un libro suyo clásico de los años 70, aquí atrás no se verá, pero es por razones de Estado, por razones de Estado. Ese título lo dice todo, o sea que por razones de Estado se puede perseguir a alertadores, ¿no? Como vosotros los llamáis, activistas, la llaman, ¿no? Chomsky, activistas que defienden la verdad y la justicia. ¿Cómo se puede perseguir y estar como preso en la embajada de Ecuador, creo, ¿no? En Londres, durante años y años ahí, cuando deberían habérsele concedido el Premio Nobel de la Paz? Es un héroe en vez de un criminal, como se le trata en la prensa o por Estados Unidos. No sé por qué Estados Unidos, su justicia, no tiene en cuenta lo que reveló. O sea, cómo todos esos casos en Wikileaks, lo que demuestra ahí, esa fachada que hay, lo que hay por detrás, ¿no? Incluso en la llamada democracia avanzada, esa especie de desprecio al pueblo y a la gente, ¿no? Que son los que votan. Igual que a Assange, pues en vez de ser premiados, elogiados, son pues perseguidos, calumniados. Y esa labor que hacéis vosotros se concreta en algunos principios. ¿Habéis conseguido alguna directiva? Creo que habéis conseguido algo, ¿no? Sí, precisamente hay una directiva europea, la cual promovimos junto con otras organizaciones europeas. O sea, hay una directiva de la Comisión y el Parlamento Europeo que está a nivel de toda la Unión, pues se ha aprobado y los estados tienen el plazo de 2 años para aprobarlo. Y el plazo está a punto de cumplirse ahora a fin de año. Sí, ahora en diciembre se cumple el plazo para transponer esta directiva. Y debemos decir que, desgraciadamente, el Estado español pues, ha avanzado muy poco en esta materia. Es verdad que sí hizo una consulta pública, nosotros participamos en esa consulta pública, hicimos nuestras observaciones, pero luego de eso no se ha sabido mucho más y me temo que, desgraciadamente, España va a incumplir con este plazo de transposición y no va a tener respuesta en la directiva. La consecuencia de esto es que la directiva va a ser aplicable directamente, pero era mejor hacer la transposición porque eso la adecua al ordenamiento jurídico interno y hace más fácil su interpretación y su aplicación por parte de los jueces. Sin embargo, lo que puede ocurrir ahora es que queda un poco más en verde, digamos, todo este camino que tienen que recorrer los tribunales en aplicación de esta directiva que está, como digo, orientada a proteger a las personas alertadoras. Alertadoras en español se dice whistleblower en inglés, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. ¿Y tenéis alguna actividad, un tema de actividad más o qué queríais? Sí, nosotros también participamos, somos miembros del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Antifraude, la Agencia Valenciana Antifraude, y nuestros proyectos los realizamos, digamos, en relación a líneas de trabajo, ¿sí?
a líneas de trabajo que son básicamente educación, promoción, incidencia y capacitación. Eh, Dentro de eso, por ejemplo, hay un proyecto que ha sido muy importante para nosotros. Lo pongo acá, a ver si se puede ver bien, que ha sido desarrollar un curso de derechos humanos para jueces, perdón, para la policía, en México, ¿sí? Ha sido un curso de derechos humanos. Hoy día estamos realizando este otro, que es Jóvenes para una España Diversa, en fin, una serie de proyectos que estamos realizando, pero quería destacar aquel, ¿no? Y también hacemos informes para organismos internacionales. Aquí hay, por ejemplo, un informe en contra de la impunidad, los crímenes internacionales. Tenemos también a la génesis y evolución legislativa a nivel nacional e internacional del genocidio, etcétera, etcétera. En fin, hay una serie de working papers, digamos, y publicaciones que realizamos también como una forma de contribuir al debate quizá un poco más académico. Tenemos este doble perfil, ¿no? Por una parte, nosotros intentamos hacer incidencia como cualquier otra ONG de derechos humanos, pero por otro lado también intentamos contribuir un poco al debate académico como si fuéramos no sé, una suerte de centro de estudios. ¿Sí? Sí, es fundamental difundir y la formación, tanto de los jóvenes como los juristas ya consagrados o los que quieran ser jueces, abogados y profesores de derecho y estar siempre al día, porque en los últimos meses, por ejemplo, se está utilizando, por ejemplo, a las personas, a los refugiados, como si fuesen armas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Bielorrusia actual en la frontera con Polonia, tenemos también a los niños en la frontera con Ceuta hace meses, o sea, Claro. lo que llaman ahora guerra híbrida. Eso también yo creo que es un atentado a los derechos humanos de las personas que incluso la engañan o la engañan y le hacen usar las dictaduras o los gobiernos de distintos países y al final son ellos los que sufren todas las consecuencias, como los inmigrantes en el Mediterráneo, cuando, cuando queriendo mejorar su vida son tratados inhumanamente y eso también es cuestión de nuestra asociación, por lo menos, de poner en conocimiento y de ¿no? gritar esa injusticia para que se regulen, para que haya legislación, porque lo importante es que, claro, no quede así en abstracto, justicia, derechos humanos, sino que haya una legislación Claro. que se tenga que cumplir y que haya una competencia encargada de eso, que tenga que cumplir. Y si es necesario una policía judicial que dependa de los jueces de instrucción, como debe ser, independiente. Y eso siempre ha sido de valorar en Garzón y vosotros también que estáis haciendo ahora en la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Hay un tema que quisieras tratar porque muchas veces los juristas nos perdemos en formalidades, en lo que se llama la independencia judicial. Pero eso Sí. es muy formal, eso es muy formal. Lo importante son los contenidos, ¿no? Los contenidos Claro. de defensa de los derechos humanos. ¿Qué Sí. visión tienes tú de toda la polémica que hay de separación de poder, el Consejo General del Poder Judicial que no se cambia o que se elige por los políticos? ¿Todo eso no os metéis o lo consideráis? Hombre, Desde tiene esa, su desde importancia. esa parte, para nosotros lo importante es la independencia judicial. Y allí, porque la independencia, hay un derecho a la independencia judicial. Ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es parte del derecho al debido proceso, y eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también, por supuesto, como no, está en la Constitución Española. ¿Sí? Entonces, eso es una fuente de preocupación,
y claro, sobre todo de Baltasar, ¿no? De Baltasar Garzón, defendiendo aquella independencia, la que no pudo ejercer, ¿no? Porque la independencia, hay dos tipos de independencia judicial. Por una parte está la independencia que se ejerce externamente, es decir, que ejerce el juez frente a terceros, ¿no? Frente al Poder Ejecutivo, probablemente, frente a grandes corporaciones, frente a otros tipos de intereses. Pero hay otra independencia, que es la independencia interna, que es el juez es independiente en sus decisiones, en su criterio, en su propia interpretación, y la única forma que tienen los demás jueces o los jueces superiores, es vía un recurso. Cuando hay algún recurso, cuando se esté conociendo de un recurso, pues entonces sí se podrá enmendar lo que ha dicho un juez. Pero el juez, al dictar su sentencia, tiene que ser totalmente independiente, tanto externamente como internamente. Y para nosotros ese ha sido un tema de estudio, ha sido un tema de preocupación importante, porque precisamente Baltasar, digamos, tuvo que pagar las consecuencias de defender esa independencia, ¿no? Y entonces también, por supuesto, como no, tenemos una línea de trabajo y hemos manifestado también nuestra preocupación cuando no ha habido otros jueces en otras latitudes que no han tenido esa independencia. Hay una tendencia de los superiores, de los tribunales superiores de justicia, de intentar controlar a los inferiores, ¿no? Y en ello hay que insistir mucho. Solamente a través del recurso se puede intentar esto, ¿no? Porque la independencia judicial es la base del sistema. Fíjate que incluso uno podría teóricamente suprimir cualquier ley, ¿sí? Y a eso le llamamos arbitraje. Y el único requisito del arbitraje esencial y que no puede ser cambiado es que el tercero sea independiente. Esto es de la esencia de la justicia. Es un tercero imparcial, independiente, que no tiene interés con ninguna de las partes y que en conciencia resuelve. Pues así surge la justicia. Desde que el mundo es mundo, desde que la humanidad es así, el concepto de justicia surge precisamente cuando hay un tercero que media en el conflicto, que emite una opinión y por tanto no tiene que estar reñida con ninguna de las dos partes previamente. Esto es básico, y si no se respeta esto, pues no sirven de nada ni los códigos, ni las constituciones, ni los tratados internacionales, si tienes un juez o una jueza que no es independiente o que no quiera ser independiente. Y asistimos a un fenómeno que también ha sido tratado, digamos, por la Fundación y por Baltasar, a un fenómeno nuevo, que a lo mejor tú lo has escuchado, que se llama lawfare, que es un anglicismo, ¿no? del término law, que significa derecho, y fair o welfare, que significa guerra, ¿no? Una guerra jurídica, una guerra de judicializarlo todo, que tú lo puedes ver con estos grupos que han surgido de neofascistas que intentan judicializarlo todo y buscar un aliado dentro de un poder judicial cualquiera para efectos de hacer daño y perseguirlo como si fuera un enemigo, ¿no? Negándole la sal y el agua o con denuncias falsas, etcétera, etcétera. Esto que uno puede empezar a pensar en casos que se dan aquí en España, pues lo puede ver con lo que pasó, por ejemplo, con Lula da Silva. Sí, sí. Lula da Silva, el presidente que era candidato a ser presidente nuevamente, pues fue excluido de la campaña presidencial por una serie de casos de corrupción. Estuvo preso no sé cuánto tiempo, ¿sí? Y finalmente, cuando llega el momento de ser juzgado, es absuelto y todo queda en nada. Pero el daño ya fue provocado, ¿sí? Entonces hay que preguntarse dónde están esos jueces, si fueron realmente independientes en esa instrucción, si esa policía fue independiente, si los fiscales fueron independientes. Porque en esa independencia judicial, se nos va la democracia, nos jugamos la democracia, nos jugamos el Estado de Derecho, ¿no? Eso es. Es que es muy difícil conseguir realmente que existan jueces independientes con realmente poder, ¿no? Como tuvo Garzón en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y que apostase por la defensa de los derechos de las víctimas, da igual que fuesen chilenos o argentinos. Eso fue un gran valor suyo. Y en vez de reconocérselo en España, pues como hacen en España, tenemos ese vicio. En vez de reconocérselo, pues al contrario, se le tira a la gente encima, o los medios, o la gente esta de... No el pueblo, porque si el pueblo supiese la verdad, no estarían apoyando más
Y hay dos temas que yo quería tratar contigo antes de finalizar, porque se nos va el tiempo, tienes otra reunión, Sí, ahora me has dicho. Es el caso hablando de la independencia de los jueces, ¿no? Que está lo que decía Montesquieu, la separación no solamente funcional, sino realmente efectiva de los poderes, del legislativo, ejecutivo y el judicial, sino también la independencia de la labor, como has dicho tú, de la labor del trabajo de los jueces. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no ha surgido un juez Garzón nuevo que vaya contra un dictador, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, como hizo Garzón con Pinochet? ¿Por qué no ha surgido? Esa es una pregunta o, que se queda ahí en el aire y es un misterio. Y porque dictadores hay por el mundo. Nos partan esos jueces como Garzón, ¿no? Bueno, podríamos decir. Y la segunda es esa corrupción tan grande que hay en medios políticos, grandes corporaciones con paraísos fiscales, con el tema del narcotráfico. Es imposible, eso es imposible eso, o tenemos que quitarnos de la cabeza que eso se pueda tener una solución jurídica o nos acerquemos a la justicia. O, no sé si me he explicado esas dos preguntas. sí, hay una preocupación a nivel internacional, en la UNODC, por ejemplo, de Naciones Unidas, sobre corrupción, sobre crimen organizado. Hay una unidad especial, digamos, dedicada a este tema, donde se presta apoyo a las fiscalías, a las judicaturas de distintos países, para intentar colaborar en esta lucha contra la corrupción. Se han tomado medidas también que intentan impedir el lavado de activos, en fin, de dinero proveniente, digamos, no solamente del tráfico de drogas, sino también el tráfico de armas y la prostitución, ¿no? A nivel internacional. Y finalmente, bueno, también la Unión Europea. En la Unión Europea hay preocupación sobre este tema. El Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, el Consejo de Europa ha creado también eh, una, que es más conocido por sus siglas, un organismo que es el GRECO, ¿no? Que es el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción. Y allí también se emiten informes periódicos y se hacen recomendaciones periódicas, porque efectivamente la corrupción es un problema global. Es un problema global, a cual más, cual menos los afecta, ¿no? Hay un índice de transparencia internacional, de transparencia internacional sobre la corrupción, y la verdad es que son muy pocos estados los que salen limpios, digamos, de este tema. Es un problema global y es un problema que tenemos que combatir porque lesiona finalmente a nuestra democracia. Siempre que hay un acto de corrupción, es un acto que no ha pasado por el filtro democrático. Hay gente que está teniendo poder, que está tomando decisiones en vez de nuestros representantes, ¿no? Nuestros gobiernos supuestamente nos representan y nos cuidan a nosotros, pero cada vez que nuestros representantes toman decisiones por otro tipo de motivos, movidos por otros intereses, cuando reciben dinero por debajo de la mesa para tomar esas decisiones que las favorecen a ellos y en contra nuestra como ciudadanos, pues eso es un acto antidemocrático. ¿Sí? Entonces, finalmente, si te fijas bien, y con esto yo creo que acabo, está todo un poco vinculado, ¿no? Está vinculado a la lucha contra la corrupción, los derechos humanos y todas las instancias internacionales que existen para intentar que respetemos los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción, porque finalmente todo eso, si lo hacemos, redundará en beneficio de los ciudadanos, de una vida mejor para todas y todos, incluso en la ecología, ¿no? En el ambiente ecológico. Ahora, desgraciadamente, ¿por qué no hay otros jueces que hayan surgido así? Pues yo creo que son quizá menos conocidos aquí en España, pero sí que hay algunos candidatos, no sé si llegan al mismo nivel de trascendencia a nivel internacional, pero sí por ejemplo, ahora recuerdo la jueza Marini Servini, ¿no? La jueza que está llevando adelante el caso del franquismo y que ya no ha tenido ningún problema en, primero, lidiar en contra
de las autoridades argentinas, que no creas que allá es todo tan sencillo, que también hay voces e intentos porque esas causas se cierren, porque no se haga justicia, etcétera, etcétera. Pero esta jueza ha seguido adelante y ha pedido incluso la extradición, el interrogatorio de personas aquí en España para que se haga justicia con lo que también ocurrió en este país. Sí. En las víctimas, son las víctimas del 3M, las víctimas ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Me refiero a las víctimas del 3M. Aquí hicimos un encuentro con Andoni, es el presidente de la asociación, y nos contó cómo está la situación y tienen que seguir luchando porque claro, ahí también hay problemas, hay obstáculos a jueces como ella y aquí, pues yo siempre de mi parte tendrá el apoyo Garzón y si es necesario que vuelva para que exista un juez, y que quiero ver en España jueces como Garzón que metan en la cárcel a dictadores como Pinochet o intenten y que reciban el aplauso de todos los representantes del pueblo argentino allí como lo recibió Garzón. Muchísimas gracias, Rodrigo, y contar con nuestro apoyo y colaboración y lo que haga falta en vuestra labor. Muchas gracias, Antonio, por esta oportunidad, por darnos la posibilidad de explicar quiénes somos, qué es lo que hacemos. Gracias por ese apoyo y encantado de colaborar con ustedes en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. No te vayas, voy a detener la grabación.